Cajas en custodia con osamentas y evidencia que podrían corresponder a personas detenidas desaparecidas. ¿Cuánta gente diría usted que estaba enterado de que esas cajas estaban ahí? Muy poca, porque había que mantener, sí, la mayor discreción en esa situación, ¿no? Y eso así ocurrió. Hola, Mónica. Gracias por recibirnos. Nosotros queremos mostrarte esta foto. Reconstruimos paso a paso el camino de las 89 cajas con imágenes que por primera vez salen a la luz pública. Las mismas que compartimos antes con quienes han dedicado sus vidas a la búsqueda de los que aún no aparecen. Doctor Choca, Cerro Chena, pero... O sea, verla así es como ver... cosas que se olvidaron. Cuando tú guardas algo y ya no sirve y lo dejas arrumbado. Osamentas que en parte corresponden a los hallazgos del 2001 en el Cerro Chena, de los que Mónica fue testigo. Se levantan los fragmentos, son llevados a la unidad del servicio de la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque en ese momento el ministro Guzmán tenía desconfianza ya del servicio médico legal. 13 años después, una emergencia en la Universidad de Chile expone las cajas y su valioso contenido al deterioro que podría arriesgar la identificación de los restos. Esto era como un riesgo biológico. Y la pregunta era, ¿con qué descontaminamos y no dañar? Porque una vez que uno interviene y daña las muestras, después ya es irreversible. En 2019 son devueltas al servicio médico legal, donde quedan nuevamente sin periciar. 4 años después, la verdad se revela y golpea a los familiares. Y habían 89 cajas en un lugar donde mucha gente sabía. Si los que no sabíamos éramos nosotros. ¿Qué pasa con este país? ¿Qué pasa con el Estado? O sea, ese fue el respeto. Ese ha sido el respeto para la memoria, para buscarlos a ellos, o sea, tenerlos así en cajas de mercadería. Si fueron personas, seres humanos, hombres, padres, esposos, que no merecen haber terminado así, en esa condición, olvidados. Aquí hay responsables de esto. Aquí hay un olvido, hay una negligencia. Esto es lo que nosotros necesitábamos, el derecho a saber. Tenemos derecho a saber, a ver. Hasta ahora la lucha por verdad y justicia recae principalmente en los familiares y la investigación de 12 jueces con dedicación exclusiva. ¿Quién les dio la orden? El teniente Magaña. Y él es el único que da orden. Y cuando yo dispare, todos disparan al mismo tiempo. Cuando veo los cuerpos levantarse, era una balacera, pero una lluvia de tiros. Magaña dijo, la mitad de los que estábamos vayan abajo a tapar los cuerpos. Y la mitad para acá recojan las vainas. Según datos oficiales, son 1.469 las víctimas de desaparición forzada por la represión de la dictadura de Augusto Pinochet. 1.092 son calificados como detenidos desaparecidos. Otros 377 corresponden a ejecutados políticos sin entrega de restos. De todos ellos, solo 307 han sido identificados. Cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, lidera el llamado Plan Nacional de Búsqueda, que tiene por objeto reconstruir las trayectorias de las víctimas de este delito de lesa humanidad. Es una política pública permanente del Estado que tiene por propósito establecer las condiciones y circunstancias en que cada una de esas personas fue detenida y echada a desaparecer. Es un cambio significativo porque el Estado toma para sí la responsabilidad. Es un compromiso para hoy, pero también es un compromiso para el futuro, ¿no?
Yo creo que ese es como el mensaje central. Un desafío que confluye con su propia biografía. 2 de sus tíos abuelos son detenidos desaparecidos. Historias que se entrelazan, instituciones al debe, el inicio de un nuevo trato que incluiría reparación y memoria para que podamos como país y como sociedad responder a la pregunta: ¿dónde están? Este es el lugar por donde llegaron todos los detenidos que tuvieron en Chena. Los camiones militares con los prisioneros, nuestros padres maniatados, vendados, y este fue el último lugar por donde entraron con vida. Mónica, la hija. Manuel, el sobreviviente, juntos, 50 años después, ingresan al regimiento donde sus destinos se encuentran en la búsqueda y la memoria. Porque esta historia es como un gran rompecabezas que se ha ido armando de a poco, a raíz de los testimonios, a raíz de los recuerdos, de las evidencias. Y esta es una evidencia de lo que aquí pasó. En este lugar, en este cuartel que estamos ahora por primera vez grabando, para mí es bien particular y especial. Estamos en este momento rodeados, hay militares. Estamos en una sencilla edificación de madera ubicada en el corazón de este recinto militar, la misma que, hasta los años 70, reúne bajo su techo a los hijos de los inquilinos del antiguo Fundo Casas Viejas. La llamada escuelita fue declarada monumento histórico el año 2018, sin embargo su propiedad sigue siendo del ejército y por lo tanto su acceso es restringido. Esta es la primera vez que un canal de televisión tiene acceso a estas instalaciones donde estuvo detenido Manuel y el padre de Mónica, Adiel Monsalves. Cuesta creerlo, cuesta creer que una escuelita que se usó para enseñar se haya usado para torturar y para mantener en cautiverio a hombres, mujeres y niños. Porque hay que recordar que en esa época también, o sea, había menores de edad. Manuel tenía 17 años. 17 años. 17 años. Los campesinos de Paine estaban en la primera sala y ahí llegaron los ferroviarios, ahí los metieron el 28 de septiembre en la noche. Adiel Monsalves Martínez es uno de ellos, 41 años, ciclista apasionado, dirigente sindical de la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo, militante comunista como sus 10 compañeros detenidos ese día y como Manuel. Los presos estábamos aquí, así más o menos en esta posición casi todo el día, con la cabeza pegada, la venda puesta. Lloramos mucho, porque no sabíamos si en esa lotería nos iba a tocar ese día a nosotros, y cuando sentíamos que el que estaba aquí o el de la sala del lado se quejaba, y ya habíamos escuchado sus gritos, sabíamos que nos iba a suceder lo mismo. Siempre quisimos saber y buscar en qué condiciones estaban nuestros papás, qué fue lo último que dijeron, qué mensaje entregaron, en qué estaban pensando, si tenían miedo. Y eso ha sido gracias al testimonio, en este caso de Manuel, que yo después de muchos años, porque yo de pequeña, de los 11 años, empecé a buscar, a preguntar, y no tenía respuesta. Conscientes de la muerte, les preocupaba no ver crecer a sus hijos, no poder despedirse de sus compañeras, pero también sentían, y lo decían, que la causa nuestra era una causa justa, pues éramos allendistas, pues. Éramos upelientos, como nos decían, pero estábamos aquí por haber creído en un proyecto, en una propuesta de gobierno. Entonces no había razón para que nos trataran como nos trataban. Entonces así, ¿no? Me amarraron con alambre aquí, hacia atrás, y frente mío tienen que haberse puesto y sentí todo lo que te conté, pues. La orden de fuego, los disparos, y de repente escuchas la risotada. Entonces quizás que en ese momento tú lo único que quieres es que te maten. Entonces, es una sensación porque se va a terminar, pues, o sea, se va a acabar lo que estás pasando y no te mataron.
Ante el rumor de una posible inspección de la Cruz Roja Internacional, la madrugada del 30 de octubre de 1973 trasladan a los detenidos a la parte alta de los terrenos, donde funciona entonces el cuartel número 2 de la sección de inteligencia de la Escuela de Infantería. Este es la famosa Casa del Techo Rojo. Del edificio, hoy quedan solo sus cimientos y este relato, fruto del compromiso de honor que Manuel asume con quienes comparte encierro y tortura. Otros compañeros que están ahí te han nombrado unos 30. Y los que no fuimos nombrados, me incluyo, pensamos que hasta ahí habíamos llegado entonces porque... Y no, pues, los que nombraron fueron los que quedaron y la mayoría murió aquí días después. Y en este sector de acá es donde eran ejecutados. En este caso, por ejemplo, el caso de los 11 obreros ferroviarios, y de ahí los campesinos también de Paine y vecinos de alrededor de acá de San Bernardo, de Buin. En total, cerca de 100 chilenos ejecutados por agentes del Estado al margen de todo debido proceso, establece la Comisión Reti. Alrededor de 60 de esos cuerpos son recuperados por sus familias en meses y años posteriores. Otros 40 pasan a engrosar la lista de detenidos desaparecidos. Mónica está convencida que más de alguno de ellos aún puede estar aquí. La magistrada Cecilia Flores llegó a la Escuela de Infantería de San Bernardo junto a testigos y exprisioneros que estuvieron en ese recinto militar. Además, la acompañaron peritos especializados que colaboran en la búsqueda de osamentas en el Cerro Chena. La vigilia de Mónica y los familiares es reflejo de la búsqueda incesante por verdad y justicia que al año 2001 ya se arrastra por casi 3 décadas. La fosa está ahí. Este es el sector que trabajó la magistrada. Este es el sector de la fosa. Cuando la magistrada nos llama y nos dice que hay novedades y que tenemos certeza de que lo que se encontró son restos y fragmentos humanos, que eso fue lo más terrible y doloroso, fue para nosotros también, o sea, nos abrazamos, fue porque surgió la esperanza y recobramos la esperanza de que se podrían encontrar a aquellos que están ausentes hasta el día de hoy. La magistrada te invita en un minuto a que tú vengas a observar el trabajo que se está haciendo. ¿Qué fue lo que viste? Yo lo que vi fue a los peritos trabajar con los arneros y las cajas, donde fueron cajas de cartón, donde fueron depositados en sobres de papel craft, fueron depositados estos pequeños fragmentos. Y ahí por lo menos nos da la certeza de que lo que se está levantando se está resguardando para ser posteriormente trasladado. Rotulado como Cerro Chena. Rotulado como Cerro Chena. A esos hallazgos se suman las osamentas humanas que en ese mismo periodo un par de ciclistas se encuentran en otra ladera del Cerro Chena. Yo por lo menos soy testigo de que fueron sacadas de la oficina acá de la magistrado, fueron sacadas en cajas de cartón, como de esas de mercadería o de embalaje. Nos fuimos en caravana porque nos fuimos detrás de la magistrado y fueron llevadas, ingresadas al Departamento de Medicina Legal de la Chile. Apenas unos meses antes del traslado que describe Mónica, el odontólogo y experto forense Luis Choca recibe personalmente este particular encargo del juez Juan Guzmán Tapia. El ministro de Fuero, que en ese momento investiga un centenar de querellas en contra de Augusto Pinochet, oficia en mayo de 2001 al director del Servicio Médico Legal de la época para que entregue las osamentas en su poder. Las que quedarán en custodia y resguardo en el Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Le llamó la atención la solicitud del ministro? No, no me llamó la atención porque habían distintas situaciones que lo hacían entendible, ¿no? La petición de él. Una desconfianza. Probablemente, no me atrevería a decir sí, no solo la desconfianza, pero situaciones complejas. Es la primera vez que estas imágenes salen a la luz pública.
Impresiona y conmueve osamentas y evidencia cultural en cajas de mercadería, una vez más en compás de espera por una identificación que les permitiría volver con los suyos. Cada una numerada, la mayoría con el nombre manuscrito del lugar o episodio al que corresponde su hallazgo. Información con la que el profesor Choca crea un registro que guarda celosamente por años. Antes no había cadena de custodia, porque yo también escuché la cadena de custodia de estos restos. ¿Qué cadena de custodia íbamos a tener si no existía todavía? ¿Cuánta gente diría usted que estaba enterado de que esas cajas estaban ahí? Muy poca. ¿Eh? Gente del departamento, por supuesto, sí. ¿Quién tenía que estar enterado? Porque había que mantener, sí, la mayor discreción en esa situación, ¿no? Y eso así ocurrió, ¿no? Así, hasta el 2014, solo un par de peritos de confianza del juez Guzmán trabajan con el contenido de las 89 cajas. En ese periodo, 4 de ellas salen de la Universidad de Chile previa solicitud de algunos ministros en visita que heredan las causas del juez Guzmán y conocen de esta importante evidencia. Siempre hubo actividad, siempre no estuvieron dormidas, ¿no? Pero estuvieron siempre muy bien resguardadas, muy bien resguardadas. En mayo de 2012, 7 meses antes de jubilar, el ministro en visita Alejandro Solís Muñoz, junto con agradecer la labor de resguardo del director Luis Choca, instruye la devolución de los restos óseos y documentación bajo su custodia al Servicio Médico Legal para avanzar en las identificaciones pendientes. Y me dicen a mí, si no me falla la memoria, que el Servicio Médico Legal se va a comunicar conmigo para ponernos de acuerdo para retirar las osamentas. El traslado no se concreta, una demora que 2 años después pone en riesgo las cajas y su valioso contenido. No vamos a claudicar en el deber moral que representa para nuestra patria y también para nuestra generación, agotar todos los recursos necesarios para que los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que no se han encontrado conozcan la verdad de lo sucedido. El Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada durante la dictadura cívico-militar tiene por objeto reconstruir las trayectorias de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas sin entrega de restos entre 1973 y 1990. Es una política pública permanente del Estado que tiene por propósito establecer las condiciones y circunstancias en que cada una de esas personas fue detenida y echada a desaparecer. Lo segundo tiene que ver con tratar de recuperar, ubicar e identificar dignamente aquellos hallazgos que sea posible o que se han tenido hasta ahora y que no se han realizado de manera adecuada. Apunta a la reparación y también a la memoria, dice el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, quien lidera esta tarea. Alguien me podrá decir, sí, pero si esto ya lo intentamos en el pasado. Sí, el tema es que estamos en esto porque todos los intentos del pasado en algún momento se vieron interrumpidos. Los crímenes de lesa humanidad son todos atroces, son deleznables, pero el de desaparición forzada es un crimen que se sigue cometiendo todos los días. Mientras los familiares no sepan dónde están. En los 8 meses en que se desarrolla la propuesta y diseño del plan, los familiares de las víctimas tienen un rol protagónico. Son ellos quienes incansablemente han llevado adelante esta búsqueda. Y por eso, cuando alguien dice si son 50 años, por un momento el ejercicio que uno debería hacer es, ¿y si eso no hubiera ocurrido a mí? ¿Y si eso le hubiera ocurrido a mi familiar? ¿No acaso yo quisiera saber dónde están? Y si además le agrega a eso que los responsables de lo ocurrido es el Estado y sus funcionarios, al menos le debiera pedir al Estado que se haga cargo de eso, en el fondo, ¿no? Y creo que ese simple ejercicio
permite explicar por qué esto debiera ser una obligación de todos nosotros. Para el ministro Luis Cordero, el desafío se cruza además con su propia biografía. 2 hermanos de su abuela paterna, Luis Ramón y Manuel Silva Carreño, son detenidos desaparecidos. Bueno, yo ante todo he tenido presente que soy ministro de Estado para estos efectos. Y bueno, cada uno tiene sus historias personales, ¿no? El cargo de alguna otra manera me ha hecho volver sobre esas historias. Volver sobre mis veranos en Paine, mi abuela, en fin. Y era tan bueno, era muy buen jugador. Un club se lo quería llevar Los traen para acá, a esta cancha. Aquí, Osvaldo González Mondaca pasa sus últimas horas con vida. Estuvieron todo el día acá, los militares en el camión. Y la gente de por aquí querían regalarles comida y los militares no dejaban que se acercaran. Es 20 de octubre de 1973 y al presidente del asentamiento Huiticalán lo detienen horas antes junto a otros 10 campesinos de la zona. Sus nombres en una lista. Todos tienen en común una participación activa en las tomas de la reforma agraria. Nunca más de que salió en la mañana a destinar a la gente, no, nunca lo volví a ver. Osvaldo y Guacolda son padres de 4 hijos de 9, 7, 6 y 4 años y una niña que viene en camino. Nos llevábamos súper bien, jamás peleamos, no discutíamos nada. Cariñoso, por eso que lo echaba todavía, lo echo de menos. $50 años después, compartimos la mesa, los recuerdos y los dolores de una pérdida irrecuperable. Usted era muy chiquitita en ese minuto, pero ¿tienen algún recuerdo de su papá? ¿De cuando? No, tú no. No, yo sí. Que mi papá estaba, como estaba en el asentamiento, en un camino por acá atrás, mi papá a las 12 venía a almorzar y nosotros lo esperamos afuera en la casa y cuando él venía, nosotros corríamos a buscarlo. Era de la chacra de la casa. Claro, sí, no sabía de política, nada. Ajá. Y esa es la raya que tiene uno que decía, no, si vinieron a buscar armas. ¿Armas de qué? De las herramientas para trabajar la tierra. Como familia tampoco no tienen noticias para el paradero final de Falma, ¿no? ¿Cómo seguirían esa incertidumbre permanente, papá? Con pena, pues, con pena, con rabia, con los deseos de encontrarlo. Yo no tenía nada. Vidas que se truncan en un abandono que se arrastra en el tiempo. Y el Estado no está preocupado de esta familia, de esta herencia que fuimos nosotros dejando de dolor, de pena, de no sepultar a nuestra familia, de esta búsqueda incansable de las mamás nuestras, de salir en la mañana y volver en la noche. Nosotros sufrimos doble abandono. Fui a buscarlo. Estuvimos en el Estadio Nacional, fuimos hasta la cárcel con la gente de acá, con señoras que salieron. Salíamos todo el día, mis hijas quedaron con mi abuela en Rangui, porque no podían quedarse solas acá, se quedó una hermana con ella a veces y yo tenía que salir. Pues. Fue terrible para mí porque yo embarazada no sabía qué hacer. No sabía qué hacer.
Según el registro civil, Osvaldo es ejecutado en la madrugada del 23 de octubre de 1973 en el Puente Maipo. Una herida de bala torácica con salida de proyectil la causa de muerte. Un mes después, sin conocimiento o autorización de su familia, se autoriza su sepultación en el patio 29. Años más tarde, se enteran que Osvaldo no está ahí. Ahí no había nada de mi esposo. No tengo cuerpo, no tengo ropa, no tengo nada de él. Y 50 años son hartos años ya, pues ya estoy ya en edad avanzada. Empiezan los achaques. Y esperar si algún día tenemos justicia. Verdad ya no creo, porque ya todos los que podían haber hablado ya no están. Quedamos totalmente todos dañados, y seguir viviendo así, no me cabe ninguna duda que nuestras generaciones o nuestros hijos también están dañados. Y ellas cuando fueron al colegio las sufrieron también, porque los demás niños les gritaban que eran Ustedes que la mataron, les mataron los milicos. O sea, hay un dolor que se hereda primero. Eso último que contabas tú me emociona mucho, porque me imagino que en el colegio de verdad lo vivieron. Muchas veces. Siempre nos decían, ustedes son guachas. Igual cuando empecé yo una vez a trabajar, bien, no, yo estaba trabajando y dijeron, no, digo, ya tú no vas a poder seguir trabajando. Dije, ¿por qué? No, porque ustedes son comunistas. Belén, la más pequeña de los González Mondaca, crece con la ilusión de esa figura paterna. Y ahí Belén escribió una carta a su papá, porque lo único que quería ella conocer a su papá. Yo he pensado 13 años en ti, sin saber si estás vivo o muerto. ¿Sabes? Después de que tú te fuiste, yo nací. Mi madre trabajaba y mi tía nos cuidaba. Papá, si tú estás vivo, quiero que vuelvas a mi casa para yo tener un padre igual al padre que tienen mis amigos. Se despide tu hija que te quiere, aunque no te conozca. Belén. 10 años después, Belén muere en un accidente de tránsito sin cumplir su sueño. Yo creo que todos necesitamos ser reparados por todo lo que pasó. Porque los quitaron como quien dice, la persona más importante para uno. Para uno, que él era el dueño de casa, el que traía el alimento, el que se preocupaba por todo. ¿Además de tu vida con otra persona? No. Es tan difícil tener un familiar detenido desaparecido y no saber qué pasó con él. Es tan difícil darlo uno por muerto, es tan difícil no saber cómo hacer el duelo, es tan difícil decir hasta aquí nomás llego. María Luisa Sepúlveda es testigo protagónico de los efectos de este quiebre vital. 49 años lleva trabajando y acompañando a víctimas de violaciones a los derechos humanos, primero en el Comité Pro Paz, luego durante 2 décadas en la Vicaría de la Solidaridad y como parte de las distintas comisiones de verdad y reparación. Todas las familias que nosotros conocimos acá desaparecidos, la mayoría eran dueñas de casa y de un día a otro tuvieron que abandonar ese rol, salir a buscar al marido y dejar muchas veces los hijos bastante solos. Esos hijos hoy día, me imagino que tienen bastante dolores por esa situación, por haber perdido el padre y por haber también tenido bastante ausencia de la madre, ¿me entiendes? En el caso de Paine fue una verdadera matanza. Esta localidad suma el mayor número de muertos y desaparecidos en proporción a su cantidad de habitantes. En la madrugada del 16 de octubre de 1973, una patrulla militar irrumpe violentamente en una veintena de casas del asentamiento 24 de abril. En total, 11 hombres, todos campesinos, la mayoría padres de familia, son arrancados violentamente de sus hogares. Los uniformados a cargo del operativo dijeron que estarían de regreso a eso de las 6 de la mañana. Nunca volvieron.
Desde entonces, este lugar es conocido como el Callejón de las Viudas. Las detenciones no fueron al azar. Una lista aquí también marca sus destinos. Entre esos nombres, el del papá de Celinda y tío abuelo del ministro Cordero. Llegaron los militares preguntando si era Luis Silva Carreño. Mi mamá les dice que sí, les piden el carnet de identidad. Mi mamá estaba en shock porque no entendía, mi mami nos miraba todo y no sabía qué iba a pasar con su vida en realidad. Y ahí empezó la búsqueda. Caminamos sobre las huellas de quienes aquí se llevan. Al poco andar, se nos suma Sonia. Fue una noche infernal. Porque yo los vi cuando los llevaban en fila y con las manos arriba en la cabeza. Entonces eso fue una cosa muy terrible. ¿Tú tenías 15 años? Sí. Agrandada y casada. Duré 6 meses. ¿Tenía una guaguita? Sí. ¿De 9 meses? Sí. Su marido Rosalindo Herrera, su padre Basilio Valenzuela y sus tíos Jorge Ramiro y René Muñoz Peñalosa son capturados, ejecutados y desaparecen ese mismo día. ¿En esta casa vivías tú? Sí. Vivía con mis abuelos. Y ahí estaba Jorge Muñoz y Rosalindo Herrera, que era mi marido. Y Lucho Serra, que era el último. Sí, mi papá. Sí. Nosotros salíamos a esperar al papá todas las noches. Sentíamos los pájaros que venían, no, ahí viene el papá. ¿Quién paga eso? Nadie. Ya todo el mundo ya ha vendido, emigrado, ha fallecido más que nada. Han fallecido las señoras. ¿Tu mamá murió? Sí, murió ella. Sí. ¿Con alguna respuesta o con ninguna? Con ninguna. Al menos de mi padre no sabía nada. Nada. Y de mis otros tíos, que ellos eran como hermanos míos los tíos. Yo me crié con ellos. Pero puede ser con esto que dijo el presidente que se sepa algo. ¿Dónde están? ¿Dónde los votaron? No hay cierre de ciclo cuando se desaparece alguien. Si bien es cierto, mataron a mi papá, nos llevaron a mi papá, nos quitaron a mi papá, pero las verdaderas víctimas fuimos nosotros después. Como ningún otro lugar en Chile, en Paine, pruebas y condenas demuestran la participación de civiles en la detención y eliminación de quienes participan activamente en la organización campesina. Aquí víctimas y victimarios se cruzan en las calles. Porque nosotros nos criamos cerca de hijos de personas que eran culpables. Que fueron uno de los que decían que hacían las listas para que entregaran a estas otras personas. El abogado Nelson Caucoto, quien lleva más de 40 años representando a estas familias, así lo confirma. Salían ellos en la noche a tomar detenidos a gente. Los militares no habrían hecho nada en Paine, si no es por los civiles. Al padre de Rosa, Hugo Vidal, se lo lleva una patrulla militar el 3 de octubre de 1973, junto a otros 13 campesinos del asentamiento El Escorial. Tiene entonces 27 años. La explicación que siempre he pedido es por qué los mataron. Si fueron culpables de algo, ¿por qué no le hacían un juicio, sino que llegar y matarlos, sacarlos y matarlos al tiro? Todavía ellos no entienden por qué les pasó lo que les pasó. ¿Por qué se les pide a ellos que cierren, que se olviden? La sociedad tiene que darles una explicación que no les ha dado. En medio de este gran bosque, espacios vacíos que simbolizan la muerte y desaparición de 70 hombres. En cada uno de ellos, un mosaico en que los familiares plasmaron las características personales de sus seres queridos, transformando esa ausencia en presencia permanente. Aquí está mi papá. Él trabajaba la tierra,
compuso el sindicato de Nuevo Sendero. Teníamos 7 hermanos que dependíamos de la cosecha de él. En una misma noche, Flor pierde a 2 tíos, 2 hermanos y a su papá, Samuel Lazo Quinteros. Tu padre es muy importante en tu vida. Muchas veces en mi vida necesité a mi papá. Cuando nació mi hijo, me hubiera gustado ver que mi papá lo hubiera tomado en los brazos. Las cifras son demoledoras. 180 niños de la zona quedan huérfanos de padre en 78 días. 37 de estos hombres son detenidos desaparecidos. De ellos, en 17 casos, no se ha encontrado nada. Entonces yo siento que el Estado se despreocupó. Hoy día vuelve con el plan de búsqueda, pero le tengo desconfianza al plan de búsqueda. ¿Por qué, Flor? Porque primero llegó tarde, las familias ya han fallecido, porque 50 años es mucho tiempo. ¿Cómo buscar? ¿Dónde buscar? Miles de preguntas. Las dudas de Flor se multiplican entre las agrupaciones de familiares que durante 8 meses participan del proceso de elaboración del plan de búsqueda. Así como el Estado puso los recursos para desaparecerlo, que el Estado ponga los recursos para aclarar qué es lo que ocurrió y por lo tanto podamos tener esa certeza. Pero la certeza no es solo el lugar donde está, no es solo la posibilidad de ir a un cementerio, sino que saber efectivamente todo el recorrido. Y eso también es importante para que esto no vuelva a ocurrir. El ministro Cordero explica que uno de los objetivos principales de esta instancia será el cruce de una enorme cantidad de información disponible en expedientes judiciales, informes y documentos de distintos organismos y que nunca antes ha sido sistematizada. La sociedad chilena al día de hoy no sabe las trayectorias de cada una de esas personas. Fíjese usted que algunos familiares ni siquiera tienen la fotografía. Conseguir al menos la fotografía del registro civil para esas personas es muy relevante. Entonces, aunque sea difícil de creer, simplemente con la información de la cual nosotros disponemos, que está dispersa en los expedientes judiciales, adecuadamente integrado, es posible obtener nueva información. Pero quienes han colaborado durante 50 años en la búsqueda creen que se necesita, además de la ayuda de los que cometieron, fueron testigos o saben de estos crímenes. Y yo creo que la principal fuente de información está en los que hicieron estas cosas. Y hay que recurrir a ellos inevitablemente. También hay que ser muy realista. O sea, tiene que haber voluntad de quienes participaron en estos hechos de dar información. Quedan muchos vivos y quedan las instituciones que participaron en esto. En esta etapa de diseño del plan no se establece un contacto directo con las Fuerzas Armadas y Carabineros. Tampoco existe consenso de la posibilidad de ofrecer incentivos a quienes colaboren con nuevos datos. Hay opiniones contrapuestas y por ahora es una alternativa que probablemente en el contexto de la implementación es conveniente volver a analizar. Sí, se considera una georreferenciación para dar con nuevos lugares de hallazgos. Yo tengo confianza de que hay lugares de sepultación en tierra que son los restos que se pueden rescatar. Más aún hoy día con la nueva tecnología que existe. Pero se necesita más que tecnología para que no se repita la triste historia de las 89 cajas con osamentas esperando por años ser identificadas. Es febrero de 2014 y un fuerte olor a humedad inunda el subterráneo del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. Una cañería rota y agua filtrándose por debajo de la puerta de esta bodega revela lo que hasta ese momento era un secreto bien guardado. Y en esa oportunidad el auxiliar de servicio dice, sí, dice, pero además hay otro problema. Ahí abajo están hay unas osamentas y esas osamentas el doctor Sioca estaba en antecedentes. Ahí está donde cayó el agua, que ahí filtró, ¿ya? ¿Te fijas? Y aquí hay parte ya, pero no hubo agua así, directa,
porque se fue por los bordes del sistema. No teníamos antecedentes nosotros de que hubieran ahí un número de osamentas. Fue por sorpresa para todos, en verdad, porque salvo un grupo muy pequeño, el resto los conocía absolutamente. Incluso el Lucho había cambiado hasta la llave de la cerradura de todo, o sea, no había acceso libre al departamento. Así estaban. Esa es una visión completa. Caja de cartón, ¿ya? Y te fijas que estaban arriba, selladas, pero estaban, como se habían ido apilando, entonces se habían ido hundiendo, entonces no estaban herméticas. El director Luis Choca está fuera por licencia médica y es la doctora y toxicóloga Laura Borgel quien asume en gran parte la emergencia. La dirección ordena un sumario interno para establecer por primera vez el origen de las cajas, la cronología de los hechos y eventuales responsabilidades. Se asignó al fiscal, se investigó, ya se llegó a que no había responsabilidad de parte de la dirección y que esto había sido una solicitud y una respuesta de resguardo, que es lo que había solicitado el juez Guzmán. ¿Nunca estuvieron a ras de piso? No, nunca. Y aquí también había hongo, ¿te fijas? El Aspergillus nigri es un habitante normal de las tierras, de los suelos, ¿ya? Y es propio también de las osamentas. Y cuando encuentra las condiciones propicias, como son humedad, oscuridad, se desarrolla, pero como candy. 500 unidades en el aire es lo máximo que un ser humano puede tener. Esas muestras ahí tenían 32.000 unidades formadoras. Entonces era altísimo. Esto era como un riesgo biológico. Mira, no sé, los hongos son súper agresivos. Si nosotros pensamos, entonces tú comprenderás que, ¿cómo íbamos a devolver eso? No, si eso había que limpiarlo. Si se hubieran entregado las muestras y ellos hubieran manipulado, tal como en su momento sacaron las muestras y se lo entregamos al médico legal y se enferma, o la misma familia que después hubiera querido tener los restos de sus familiares. Éticamente, además, nosotros teníamos un compromiso. Si a ti te mandan a guardar algo, tú tienes que guardarlo bien. ¿Ya? Tienes que cuidarlo y además que no estabas guardando bolitas de dulce, tú estabas guardando osamentas. Osamentas humanas, que tenía una importancia radical para un país, para nosotros. Comienza así una carrera contra el tiempo en Chile y también con múltiples consultas en el extranjero. Y la pregunta era, ¿con qué descontaminábamos y no dañar? Porque una vez que uno interviene y daña las muestras, después ya es irreversible. Y aquí lo que hubo que hacer fue precisamente eso, investigar hasta las últimas consecuencias de qué es lo que se podía hacer. No es que usted llegue, vaya a comprar al supermercado y vaya y úselo, échelo en spray y listo. ¿Y cuántas veces? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿Cuánto lo dio intervalo? ¿1 semana? ¿2 semanas? ¿Qué concentración? ¿Al 3%? ¿Al 5%? ¿Y si he hecho más? ¿Qué pasa con las muestras? ¿Y si he hecho menos? Ahí estamos tomando los primeros cultivos, el 2017. Porque, claro, tú dices, del 2014, ¿tanto se demoraron en investigar? Sí, se estudiaron. Yo te digo que fácilmente 6 o 7 alternativas. Finalmente se opta por cobre soluble por aspersión. Tras numerosas pruebas en laboratorio, se da con las concentraciones adecuadas y en 3 rondas de tratamiento se logra eliminar completamente el peligroso hongo. Por lo tanto, la forma de aplicarlo no era así, tomar el huesito y pasarlo por esto, sino que debía llegar como una nube, de tal modo que nosotros pudiéramos llegar hasta el último rincón con concentraciones y que por este contacto a través de nube se eliminara. El trabajo de descontaminación concluye a fines de 2018 y la entrega de las cajas al servicio médico legal se concreta por fin en enero de 2019. Se coordinó con el servicio médico legal para que ellos retiraran las muestras. Ya se cerró la facultad esos 2 días, sábado y domingo, precisamente para garantizar que no hubiera tampoco nada de morbosidad en estos temas, ¿ya? O sea, un respeto en todo momento por la situación. Aquí está como el servicio médico legal armó sus carpas. Mira, ahí están todas las cajas vacías.
¿ya? Y que se fueron llenando. Después de los 3 tratamientos hubo uno así individual por caja. Así, 18 años después del encargo de custodia que hace el juez Juan Guzmán al doctor Luis Choca, las osamentas y restos culturales vuelven a estas instalaciones de Avenida La Paz. Aquí quedarán por otros 4 años más, nuevamente sin clasificación ni pericias que permitan dar respuesta a los familiares. Cuesta entender que más allá de las buenas intenciones, de los esfuerzos y voluntades individuales, prime la inercia, el olvido y la desconfianza. Una que está en el origen del episodio de las 89 cajas con osamentas, los errores históricos del servicio médico legal por acción u omisión. Mi mamá nos cuenta de que ella fue al Cerro Redondo donde los encontraron. Ella vio ropas, dice que ella vio ropa en el suelo, vio algunos restos, pero ella no alcanzó a ver más porque ella se desmayó. Y sacaron los restos de ahí. Se llevaron a la comisaría de Paine y de ahí nunca más se supo, hasta el 90. Estaban arrumbados en una pieza, en el médico legal, una pieza oscura, oye, ahí están absolutamente botados sin que nadie lo haya periciado jamás. Y eran los 15 campesinos que habían sido detenidos en El Escorial. Pero son los graves errores de identificación de los cuerpos exhumados del patio 29 los que provocan un verdadero escándalo. El 2006, el Servicio Médico Legal reconoce que de los 96 restos entregados a sus familiares, 48 no corresponden. 11 de ellos son detenidos desaparecidos de Paine. Aquí se identificó a mi hermano, a Rodolfo, y nosotros lo sepultamos como Dios manda. Al tiempo después nos enteramos que no era. Su madre siempre lo intuye. No fue al reconocimiento, no vino al funeral porque no era su hijo. Después yo la abrazo a ella y le digo, mamá, tenías toda la razón, estaban equivocados, no eran los restos de Rodolfo, tu hijo. Hemos sido tantas veces violentados que como que no crees en nada. María Luisa Sepúlveda es nombrada delegada presidencial para encontrar soluciones a los errores de identificación del Servicio Médico Legal. Lo que hicimos fue pedir asesoría internacional y hubo una voluntad muy explícita de la presidenta Bachelet para poner recursos y poder traer un comité de expertos. Con especialistas extranjeros se inicia el proceso de acreditación de la unidad de identificación forense y se crea además el banco de ADN. Se logró Patio 29, el Fuerte Arteaga, o sea, todo lo que estaba pendiente se logró avanzar. De las 89 cajas con osamentas que llevan en ese momento ya 5 años en custodia en la Universidad de Chile, nunca se supo. Yo recuerdo que en esa época él me reunió hasta con el juez Guzmán y él no informó de esta caja. Y también en esa época alguien del equipo también estuvo con la gente de la Chile y nos informó de estas cajas. Habría sido la oportunidad. La oportunidad, no había ninguna restricción para no hacerlo. Había solo voluntad. Voluntad y convicción por avanzar en lo que el Poder Judicial no hizo en dictadura es también lo que empuja a los 12 ministros en visita extraordinaria que hoy investigan causas de violaciones a los derechos humanos. Todas las fallas que se dictaron en Paine. Nosotros íbamos nombrando a las víctimas que tenían que bajar y ello, fue un momento muy emotivo. Y no es lo mismo que tú leas a que vea cómo ocurrieron los hechos de boca de quienes fueron sus protagonistas, ¿cierto? Digamos, los imputados.
Es diciembre de 2015 y en el sector de la quebrada a Los Quillayes, en las cercanías del lago Rapel, la ministra Marianela Cifuentes encabeza la reconstitución de escena de la ejecución de los 22 hombres detenidos en Paine el 16 de octubre de 1973. Eran 30 conscriptos y un cabo con 3 meses, más 3 oficiales. Y al mando el teniente Magaña, que era el que daba las órdenes. El terreno está un tanto... El relato de testigos e imputados permite comprobar en terreno la verosimilitud de sus testimonios. Muchos de ellos de repente han dicho, yo no tenía idea, ellos estaban en tal lugar, pero tú, una vez situados en el lugar, te das cuenta que es imposible que un oficial, por ejemplo, no haya sabido lo que estaba ocurriendo. Igual que la vez pasada, yo voy a lanzar la pistola y ustedes apuntan. Y cuando yo dispare, todos disparan al mismo tiempo. Cuando veo los cuerpos levantarse, era una balacera, pero una lluvia de tiros. Ya volvemos con Informe Especial. Estás viendo Informe Especial. Que el señor Magaña disparó, señor. Él disparó todo el tiempo, más que nadie. ¿Cuántas veces dispararon? No. Fue un caso. En todo momento, Osvaldo Andrés Magaña Bau justifica sus acciones como un acto de humanidad. ¿Dio la orden de que alguien bajara a verificar? Sí, bajaron, el grupo bajó. Dije, bueno, empezaron a acomodarlo y le insisto muy dignamente porque ya los soldados tratando de hacer lo mejor posible, sin ningún maltrato, incluso ya estaban muertos. Magaña dijo, la mitad de los que estábamos vayan abajo a bajar, a tapar los cuerpos. Y la mitad para acá recojan las vainas. No los enterramos para esconderlos, o sea, para que nosotros pasara piola esto. No, lo enterramos fue algo por humanidad. ¿De qué forma fue humana? Si estuvimos buscando los 38 años para que después nos entregaran segmentos de cuerpo, fueron exhumados, lanzados al mar. 8 años antes, es el ministro Héctor Solís quien obtiene las primeras confesiones que dan con el lugar donde los 22 de Paine son ejecutados. Magaña era un teniente en esos tiempos y él se mantuvo, 20 o 30 años diciendo no fui. Y llega un día y le confiesa al ministro Solís. Buen ministro, él fue el que encuentra los restos allá en los Quillayes. Solo pequeños fragmentos, los cuerpos son retirados décadas antes por orden de Augusto Pinochet. En total eran alrededor de 3.000 evidencias entre balísticas, óseas y culturales. Porque claro, como existió la operación traslado de televisores, lo que quedó en materia ósea en el lugar fueron los restos de los huesos que explotaron con los disparos. El ministro Solís nos llama y nos dice, aquí están los de Paine, todos. Y ahí, digamos, él nos tenía toda la ropa de mi hermano Rodolfo y fue reparador porque por fin sabías qué había pasado allí, qué había pasado con nuestra familia, por fin. Fue un descanso en mi alma, fue reparador eso. Pese a que hay restos que no logran ser identificados, se avanza en verdad. En justicia, entre 2016 y 2022, la ministra Cifuentes dicta condena de primera instancia en los 15 episodios de la causa de Paine. La mayoría de las causas ya están, archivadas ya, o sea, cumplieron todo el proceso, ¿cierto? Se interpusieron los recursos, se vieron en la Corte de Apelación, en la Corte Suprema. Solo están pendientes 4 episodios. Sin embargo, para algunos, la condena del máximo tribunal llega demasiado tarde.
el coronel Magaña murió tranquilo en su casa, con su familia, y no pisó un día la cárcel. Muchos familiares cumplen 50 años de búsqueda ininterrumpida, siempre vigilantes ante la posibilidad de un nuevo hallazgo que pueda aliviar la pérdida. Por eso, cuando en febrero pasado se enteran de la existencia de osamentas que llevan 22 años sin periciar, los golpea en lo más profundo. Sabes que yo creo que desde el día en que mi padre desapareció, que no había tenido ese dolor profundo en mi alma, en mi corazón. Porque sentir y me hizo sentir que compañeras nuestras se habían muerto esperando saber qué pasaba, y habían 89 cajas en un lugar donde mucha gente sabía. Si los que no sabíamos éramos nosotros. El ministro Luis Cordero lleva apenas un mes en el cargo cuando debe responder por omisiones y negligencias. Y a mí me tocó precisamente con Mónica yo diría que una de las reuniones más intensas, pero en esa reunión estaba muy reflejado, yo creo que todos los errores que hemos cometido como Estado. Él nos escucha y también nos pide perdón como Estado, y nos pide que por favor recuperemos la confianza en ellos. Créeme que es difícil. Ellos estaban ahí, en cajas, y donde el Estado los olvidó. Actualmente hay un sumario interno y una investigación en curso para establecer responsabilidades. Entonces la reforma estructural del servicio médico legal es indispensable, no solo para el Plan Nacional de Búsqueda, que lo es esencial, y para su consistencia y credibilidad hacia el futuro, sino que también para la pericia forense general. La psiquiatra Marisol Prado es su nueva directora y la primera mujer en el cargo. Asume en julio pasado para liderar la modernización de un servicio permanentemente cuestionado. Pedir perdón no es tan difícil como solicitar que las familias vuelvan a recuperar la confianza en esta institución. En su primera entrevista en televisión transparenta que en apenas 4 meses logran realizar el trabajo que no se hizo con estas cajas desde el 2019. No vamos a esconder las falencias que nosotros tuvimos en la falta de oportunidad de realizar estas pericias a tiempo. Y lo digo así de enfática porque nosotros desde que nos enteramos y que le pusimos prioridad, logramos terminar el ingreso de todas estas pericias en mayo de este año, y ya ahora están todas vinculadas y todas en tribunal. Actualmente algunas osamentas ya están en Estados Unidos para determinar su data con carbono 14, otras en proceso de identificación en Suiza y Bosnia. Aún pendiente establecer la procedencia de otros 300 restos de presuntas víctimas que también dormían en estas dependencias. Estamos nosotros en un proceso de auditoría interna. No tenemos un número definitivo, y cuando lo tengamos, tenga la seguridad que podrá venir a preguntarnos. Esas osamentas que hemos encontrado no tienen una identificación y es muy difícil el establecer un vínculo. Con los familiares se establecen reuniones mensuales para informarles de procesos y diligencias. Pero lo que no podemos hacer es ocultar lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto con las familias. Al ver estas fotografías, Mónica siente que se necesitan nuevas explicaciones. Cuenta más de 20 cajas vinculadas a Cerro Chena. Y lo que más me sorprende es ver muchas cajas de Chena. Dicen Cerro Chena y son muchas. Son muchas. Tenemos derecho a saber, a ver, que nos muestren evidencias en las condiciones que estaban las cajas que fueron encontradas. Y hasta el día de hoy, recién ahora con ustedes logro ver esto. Habla a nombre de su padre y de los que allí mueren y desaparecen. Primero fue la búsqueda, encontrarlo muerto, recuperar sus restos, que estaban en un nicho de un tercero, saber qué había pasado con él, por qué había sido ejecutado, quién dio la orden. Y si vamos a cumplir 50 años, fue un compromiso con él de no tan solo buscar la verdad, la justicia y recuperarlo a él, recuperar la memoria,
sino que por todos aquellos que fueron ejecutados con él, con sus compañeros. Es julio de 2023. Acompañamos al ministro Luis Cordero a La Serena. Ministro, me quiero tomar una foto. Yo voy, ella. Ya que nadie me la va a tomar, porque son los dos. Si quieres me abrazas. Las más de 30 agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de todo el país realizan aquí su encuentro anual, instancia en que compartirán los avances del plan de búsqueda. Esta historia ha sido muy macabra, muy triste, pero hay momentos en que tú dices que hay alguien que se compromete. Y lo ves, siempre nosotros anduvimos detrás de todos los ministros para conversar. Y en este caso fue distinto. Hay una cosa de sentir que el otro también es importante. Ellos tienen una desesperanza aprendida. Y la desesperanza aprendida se basa en una cantidad de compromisos que el Estado ha incumplido sistemáticamente. Ellos y ellas tienen cierta ilusión y creo que no correspondería fraudarlo. Ya volvemos con Informe Especial. Estás viendo Informe Especial. En la mesa de trabajo piden que el plan tenga un presupuesto acorde a sus objetivos. Uno de ellos, muy anhelado por los familiares, la mejora y ampliación del programa de reparación y atención integral en salud. Estamos en conversaciones, pero eso no significa un cheque en blanco, porque el día que eso no sea como lo enseñaron atrás, una parafernaria para anunciar algo y después eso queda en nada, nosotros nos enseñaron a ser desconfiadas. Nosotros vamos a ser siempre la contraparte de cualquier gobierno. Y si tenemos que ponernos al otro lado de la moneda en este minuto, lo vamos a hacer. La única manera de consolidar el Plan Nacional de Búsqueda es que la confianza exceda a la confianza personal y sea una confianza institucional. Y para eso, no solo el Plan Nacional de Búsqueda se tiene que aprobar, es para eso hay que asentar Plan Nacional de Búsqueda en el Estado. Y eso yo creo que es el gran desafío que tenemos. En la construcción de confianzas y este nuevo trato, Luis Cordero Vega también vuelve y recupera parte de su propia historia. Nosotros solicitamos una audiencia con el ministro de Justicia y él nos concedió esa reunión. Y al final me regalaron mermelada de durazno, que era como volver con mi abuela. Él se emocionó con el regalo, pero nosotros lo hicimos con mucho cariño. Y después en Paine fue mucho afecto, mucho afecto. Fue como volver a casa. Reconstruir su historia con la familia que había dejado hace muchísimos años y algunas no las conocía. Hay emociones y hay compromisos ahí. Así es. Yo se lo he dicho a mi equipo, de todos los encargos del presidente, este para mí es el central. El próximo 30 de agosto, cuando se conmemora el Día Internacional de las Víctimas por Desaparición Forzada, el presidente Gabriel Boric firmará el decreto supremo que crea el plan de búsqueda como una política de Estado. Un compromiso hacia el futuro, pero también un ejercicio de memoria como garantía de no repetición. De los hechos que ocurrieron en un contexto de adversidad política donde transformamos a un adversario en un enemigo
y lo deshumanizamos, es algo que no es admisible y que no debiera volver a ocurrir. Los duelos se cierran con verdad, con justicia, con reconocimiento de la sociedad, con la posibilidad de expresar que lo que se hizo no debiera haberse hecho. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir.